Entonces, la estática en los océanos, miren, la estática, ¿qué cosa es? Tiene que ver con, como su mismo nombre indica, cuando no hay movimiento, ¿no? Entonces, el geopotencial. No, dice, dado que la Tierra está rotando, la fuerza observada como gravedad es resultante de la gravedad y de la fuerza centrífuga que surge de esta rotación. Se dirige normal al nivel del mar y sus superficies geopotenciales. La magnitud de la fuerza de la gravedad del nivel del mar disminuye a partir de los polos, donde la fuerza centrífuga es cero, hasta el ecuador. Esto lo vamos a ver en forma gráfica, por si acaso, donde la fuerza centrífuga es máxima, pero dirigida en sentido opuesto a la fuerza de gravitación. La energía potencial de una unidad de masa relativa al nivel del mar es numéricamente igual al trabajo que se haría para levantar la unidad de masa desde el nivel del mar hasta la altura a la que se encuentra la masa, comúnmente expresado en términos de altura dinámica o altura geopotencial, ¿no es cierto? Entonces el geopotencial phi a la altura z viene dado matemáticamente por esa expresión, ¿no? G de z. Entonces ese es el asunto, ¿no? En realidad es la energía potencial dividido entre la masa, porque si ustedes se ven acá es mg de z, mg es el peso por la altura, ¿sí o no? Peso por altura es la energía potencial, y si lo divido entre la masa sale g de z, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ese es el potencial, o sea, es la energía potencial dividido sobre la masa, ¿no? Entonces esa es la geopotencial, donde G es la aceleración de la gravedad. Muy bien. Entonces acá vamos a ver nosotros cómo funciona esto, ¿ya? Tienen que estar atentos porque esta parte es un poquito complicada. Entonces voy a despejar acá el ambiente. Ahí está. Ahora sí. Entonces, mira, ahí tenemos a la Tierra girando. He tomado solamente un hemisferio nada más, el hemisferio norte, para que no sea muy enredada la figura y además para poder dibujarla grande, ¿no? Entonces acá tenemos la Tierra girando, ya saben ustedes, ¿no? De oeste a este acá, así. Y en un punto de la Tierra, entonces, está actuando la gravedad, que es la gravitación, que vendría a ser la atracción de la Tierra, pues no, con la masa del objeto. La gravitación, que es la de Newton. Y acá tenemos la fuerza centrífuga, porque no se olviden que la Tierra está rotando, por lo tanto acá hay un círculo, ¿no? Acá y en cualquier punto hay un círculo, acá más abajo también otro círculo. Entonces, aparece la fuerza centrífuga debido a la rotación y aparece la gravedad debido a la atracción de Newton, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la gravedad efectiva, así se le llama la gravedad efectiva, viene a ser ¿qué? La suma de estos dos vectores. ¿Está claro? Entonces, la suma de estos dos vectores viene a ser la gravedad efectiva, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos acordamos, en los polos, acá en el polo, la fuerza centrífuga es cero, porque no hay giro, pues no, acá en el mismo polo, en el mismo punto del polo, es cero. Entonces quiere decir que solamente actúa la gravedad, nada más acá la gravedad G, ¿no? La verde que está acá, la verde. Y en el ecuador actúa la gravedad verde, pero la fuerza centrífuga está hacia acá, hacia afuera. ¿Se acuerdan? Hacia afuera. Entonces tenemos dos fuerzas, pues, la fuerza de gravedad hacia acá y la fuerza centrífuga hacia afuera, o aceleración centrífuga en este caso sería, ¿no? Hacia afuera. Entonces, la gravedad efectiva sería máxima en los polos. ¿Por qué? Porque solamente está la línea verde de gravedad. Y acá mínima sería en el ecuador, porque en ese caso nosotros tenemos que la fuerza centrífuga está en sentido opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, ¿qué viene a ser la gravedad efectiva? Viene a ser la suma vectorial de la gravedad, o de la gravitación si quieren, con la fuerza centrífuga. ¿De acuerdo? La suma vectorial es un vector, ¿no? Que ahí está exagerada la fuerza centrífuga, evidentemente, ¿no? Es mucho más pequeña. Entonces, ahí aparece. ¿Dónde es máxima? En los polos, porque sencillamente en los polos nosotros tenemos que la fuerza centrífuga vale cero. ¿Dónde es la mínima gravedad efectiva? Sería en el ecuador, porque en ese punto la gravedad está, digamos así, en sentido opuesto a la fuerza centrífuga, ¿no? Gravedad para la izquierda, fuerza centrífuga para la derecha. Y lo mismo ocurre lógicamente al otro lado, ¿no? Lo mismo, simétrico, ¿no? Entonces,
¿qué dirección es esta? Porque alguien me dirá, oiga, ¿y cuál es la dirección que sigue esta gravedad efectiva? La gravedad efectiva sigue la línea de la plomada. O sea, si ustedes tienen una plomada, ustedes conocen esa de los albañiles que usan, ¿no? Para nivelar, ¿no? Que es como una pita con una piedra abajo, o con un objeto pesado abajo de plomo. Entonces, la gravedad efectiva viene a ser, ¿qué? La línea de plomada. ¿Está claro? La línea de plomada. Entonces, esa es la dirección que sigue. Ya. Entonces, a ver si lo entendieron. Vamos a ver por acá, a ver quiénes están. A ver, dime Valenzuela. Valenzuela. Sí, Valenzuela. Ya. Valenzuela, ¿qué vendría a ser entonces la gravedad efectiva? es la suma vectorial de la gravedad con la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga. Ok. A ver, Brandon Hurtado, ¿estás ahí? Ingeniero, acabo de llegar. Me acabo de Acabas unir de llegar. porque Ya. Entonces, Arias, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero. Ya. Entonces dime, ¿dónde sería entonces la gravedad efectiva su valor máximo? En los polos. En los polos. Muy bien. ¿Y el mínimo? En Ecuador. En el Ecuador. En el ecuador. Ya, perfecto. Ya. Entonces se entendió, ¿no es cierto? Es una suma vectorial simplemente, ¿no? Entonces lo que yo quiero es que capten bien los conceptos, nada más. No vamos a entrar a derivadas, integrales, nada de esa cuestión porque se van a perder ahí. Y al final no van a aprender. Entonces, miren. Ahora, acá viene lo siguiente. Si nosotros tenemos esta situación así, entonces quiere decir que la línea de plomada, ya viéndolo a nivel del planeta, digamos, ¿no? A gran escala, entonces la línea de plomada converge acá, al centro de la Tierra, ¿sí o no? No exactamente al centro, pero converge cerca al centro de la Tierra, ¿no? Ahí las líneas, estas verdes, ¿la ven? Línea de plomada o gravedad efectiva. Entonces, habrán superficies como cáscara de cebolla que son perpendiculares a esa superficie, ¿sí o no? Que acá les he dibujado con azul más o menos para verlos, ¿no? Entonces, estas superficies son perpendiculares. Entonces, esas superficies perpendiculares a la línea de plomada se les llama superficies de nivel. Superficies de nivel, ¿de acuerdo? Que en física sería pues, el plano horizontal, ¿no? El plano horizontal en física, porque es a pequeña escala. En este caso, como es a nivel planetario, digamos, de todo el planeta, entonces son curvas, ¿no? Son superficies curvas, siempre perpendiculares a la línea de plomada. Y por supuesto, como son perpendiculares a la línea de plomada, entre dos superficies de nivel habrá la misma energía potencial, pues, ¿no? Por definición, acá, de esta a esta, ¿no? La misma. Entonces, por eso se dice que la superficie de nivel tiene energía potencial constante, porque está a la misma altura, ¿no? Energía potencial constante. O simplemente dicen mismo geopotencial, así le llaman. O sea, ¿por qué? Porque cuando dicen energía potencial están hablando, digamos, desde el punto de vista de física. Pero como acá estamos viendo la superficie terrestre, entonces le dicen geo, ¿no? Geopotencial, que vendría a ser la energía potencial dividido entre la masa. Tiene el mismo geopotencial. Ahí está. ¿Está bien? Eso es. Ahora, acá hay una situación, miren, ¿eh? Vamos al gráfico anterior. Si nosotros tenemos esta superficie acá, la gravedad es máxima, vamos a suponer lo siguiente, presten mucha atención acá en esto. Vamos a suponer que la Tierra fuera perfectamente esférica, ¿de acuerdo? Perfectamente esférica, o sea, no sería como una bola de esa de la bola de villa, ¿no? De metal, una bola redonda. Y el mar estuviera cubriendo toda esa superficie, o sea, el mar y no hay viento ni nada, simplemente es una capa de agua que está ahí, ¿no? La gran pregunta es, ¿qué forma toma la superficie del agua en esa situación? Y nosotros podemos darnos cuenta, si acá la gravedad efectiva es máxima y acá es mínima, ¿dónde estaría más elevada la superficie del mar? ¿En el ecuador o en los polos? Repito, suponiendo que la en Tierra los fuera polos. perfectamente esférica, ¿no es cierto? Ya. Entonces, perfectamente esférica. El mar también no hubiera vientos, nada, simplemente fuera una capa de agua encima. La pregunta es, ¿dónde estaría
el nivel del mar más cerca a la superficie? ¿En los polos o en el ecuador? ¿Qué dicen ustedes? En el Ecuador. ¿Dónde es la gravedad máxima? La gravedad efectiva, ¿dónde es máxima? Lo acabamos de ver, ¿dónde es? Los polos. En los polos. Por lo tanto, la superficie del mar estaría más cerca acá, ¿sí o no? O sea, acá sería una superficie a este nivel y acá sería más lejos porque la gravedad efectiva es menor debido a que la fuerza centrífuga está hacia afuera. Entonces quiere decir que la superficie del mar está más alejada en el ecuador y más cerca en los polos. Por lo tanto, si nosotros viéramos esto sobre la esfera, ¿qué figura sería la que forma? ¿Qué figura sería la que se forma acá? No es una esfera, ¿qué cosa sería? ¿Una? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué figura es la que estoy haciendo ahí? Más pegada acá, más abierta en el ecuador. ¿Qué figura es? A ver, ¿qué me dicen? Elipsoide. Es una Elipsoide. es una elipse, claro, es una elipsoide, es una elipse. O sea, acá está más separada y acá está más cerca. Lo mismo sucede en el polo sur también, ¿no? Está más cerca. Entonces, el agua formaría una elipse, o en términos matemáticos, un elipsoide de revolución, porque a la final es en 3 dimensiones, ¿no? Entonces forma una elipse en 3 dimensiones, ¿no? Un elipsoide que se llama, ¿no? Eso sería digamos, la superficie ideal, y esa sería pues la superficie de nivel ideal. O sea, la superficie de nivel ideal es un elipsoide. ¿Está claro ese detalle? Entonces, la superficie de nivel es un elipsoide donde está más cerca en los polos y más lejos en el ecuador. Es un elipsoide. Técnicamente es un elipsoide de revolución, porque ustedes lo vean por donde lo vean, si lo giran igualito se va a ver, ¿no? Siempre más alejado en el ecuador, ¿no? Y por eso es que la Tierra también tiene forma de elipsoide, pues la Tierra no tiene forma esférica, tiene forma de elipsoide, es por eso, es por la rotación terrestre, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la superficie de nivel ideal, sería un elipsoide de revolución. ¿Debido a qué? A que la gravedad es máxima en los polos, mínima en el ecuador. Pero la diferencia, como vamos a ver, es bien pequeña, bien pequeña. O sea, no es una cosa que, uy, qué grandazo, ¿no? Es pequeña. Bien, entonces acá viene el asunto. ¿Yo cómo calculo eso? O sea, ¿cómo lo calculo? La gravedad, ¿cómo la calculo en forma precisa? Entonces lo voy a leer primeramente y después vamos a discutirlo, ¿de acuerdo? Dice, la magnitud de la fuerza de la gravedad a nivel del mar disminuye a partir de los polos, claro, ¿no? Donde la fuerza centrífuga es cero, hasta el ecuador, donde la fuerza centrífuga es máxima, pero dirigida en sentido opuesto a la fuerza de gravitación. Muy bien. La magnitud de la fuerza de gravedad por unidad de masa o aceleración de la gravedad, simplemente G, puede determinarse en cualquier latitud phi y a cualquier altura geométrica z sobre el nivel del mar en el aire a partir de la siguiente fórmula empírica. Acá viene lo bueno. Miren, ¿eh? Miren esto. O sea, yo tengo esta situación, la gravedad efectiva. La pregunta es, ¿cuánto vale, pues? ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto vale esto de acá? Porque yo sé que esta de acá es 9.8, pues la gravedad, ¿no es cierto? Acá ya, ok, ya. Pero ¿y esta de acá cuánto vale? Entonces, la respuesta es que no es constante, porque dependerá de qué. La latitud, sí o no, que está por acá, por acá, por acá, por dónde está. Y además, dependerá también del nivel del mar, o mejor dicho, de la altura. ¿Por qué? Porque la gravedad depende de la altura, pues el producto de las masas entre la distancia al cuadrado, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Entonces, quiere decir de que si yo tengo un punto por acá, tendrá un valor. Si yo tengo otro punto por acá, tendrá otro. Si lo tengo más abajo, otro valor. Si lo tengo más arriba, otro valor, otro valor, otro valor. Entonces, pucha, ¿y cómo hago para calcularla? Pues, no, porque si yo quiero calcular, de alguna manera tengo que calcularla. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Entonces, tenemos nosotros esta formulita, es un formulón en realidad, donde G, esta es la gravedad efectiva, viene a ser este G phi.
G phi quiere decir G en función de la latitud, que está dado por esta fórmula, 980.6160, 1 menos, coseno 2 phi, 0.0059 coseno cuadrado de 2 phi. O sea, este término que tiene que ver con la latitud, este de acá. Y este otro término que tiene que ver con la latitud y además con z. Z es la altitud en metros. ¿Se dan cuenta? O sea, en términos sencillos, ¿qué diríamos? Que esta fórmula es una función de dos variables. ¿Cuáles son las variables? La latitud y la altitud sobre el nivel del mar, ¿no? Y esa es la fórmula, es una fórmula empírica. Empírica quiere decir que no se puede demostrar matemáticamente, simplemente lo hacen por cálculo geométrico nada más, ¿no? Pero no se puede demostrar. Miren que hay coseno de 2 phi, coseno cuadrado de 2 phi, pucha, quiere decir la muerte, ¿no? Y así como esta hay otras fórmulas, ¿sabes? Por si acaso no es la única, hay otras. Entonces, esta es una de ellas, 980.6160. Wow. Entonces es bastante complicado. Pero es una función ¿de qué? De la latitud y de la altura. Muy bien. Dice, esta fórmula aplicada cerca de la Tierra, cerca, indica que la gravedad cambia muy poco con la altura o con la latitud, por lo que para cálculos aproximados se puede usar un valor constante de 980 centímetros segundo al cuadrado. Entonces, la magnitud de la fuerza de gravedad generalmente se llama gravedad, sencillamente aceleración de la gravedad o gravedad aparente. Entonces, en ese caso, para todos los cálculos en oceanografía y en meteorología también, porque son 11 kilómetros nada más y el radio de la Tierra son como 6.400 kilómetros, entonces no es nada, ¿no? Entonces, para toda aplicación práctica, solamente usaremos ¿cuánto? 9.8. Así de simple, lo que hemos usado en física, ¿no? Pero se dan cuenta que el concepto es completamente diferente, ¿no? En física nosotros solamente trabajamos con la gravitación, con G, con el verde nada más. Nunca trabajamos con la fuerza centrífuga, ¿no? En cambio en geofísica sí trabajan. Estas fórmulas tan detalladas ya se usan más que todo para cálculos con satélites, por ejemplo, o misiles, ¿no? A gran distancia. Entonces utilizan esas fórmulas, ¿no? Yo la he visto, por ejemplo, utilizar en el Instituto Geofísico, trabajamos con eso para determinar la trayectoria de los satélites. Entonces, porque ahí sí a la altura y todo lo demás, pues olvídense, ¿no? Ya estamos hablando de otra cosa. Entonces se utilizan ese tipo de fórmulas gigantes, ¿no? Pero en el caso de nosotros utilizaremos 9.8. ¿Ya? Entonces, a ver qué me dice. Vamos a ver por acá quién está. A ver, Hurtado, ahora sí ya estás bien. Hurtado, ¿me escuchas? Sí, claro. Ya, hijo. Entonces dime, ¿la gravedad efectiva de qué depende? ¿De qué parámetros? ¿De qué parámetro depende? Tienes que estar atento, ¿eh? Yo sé lo que te digo. A ver, Córdoba. Córdoba. ¿Estás por ahí? Córdoba. Está durmiendo. Carol. Carol Ramírez, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero. A ver, Carol, dime, ¿la gravedad efectiva de qué parámetros depende? De la latitud y la altitud del nivel del mar. Sobre el nivel del mar, muy bien. Y dime, ¿cuál es su valor práctico? Para todo valor práctico. El 9,8. 9,8. Claro, 9,8 viene a ser el valor práctico para los cálculos, pero el concepto es diferente al concepto que tenemos en física, ¿no? Es diferente en el sentido de que depende de la latitud y también depende de la altitud sobre el nivel del mar. ¿Está claro? En meteorología y en oceanografía, como son distantes, en oceanografía la profundidad más grande, ¿cuánto es? 11 kilómetros. ¿Sí? El radio terrestre como 4.400 o 6.400, perdón, kilómetros. Entonces no es nada, porque si era 6.400 contra 11, ¿no? Y la atmósfera también es 11, o sea, hasta la estratosfera, ¿se acuerdan que era 11 kilómetros? Justo 11 para arriba y 11 para abajo, entonces tranquilamente se puede usar el 9.8, pero teniendo cuidado con esa definición, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ya. Entonces ahora vamos a ver el siguiente punto. Vamos a ver acá. Ya, entonces minimizo acá, chiquitín, ya.
Entonces acá viene algo bien interesante, que es la profundidad y presión en el mar. ¿Cómo se relacionan las dos? Esto es solamente para el mar, ojo. Para 1 metro de profundidad en el agua de mar, la presión es, de la ecuación hidrostática, que hemos visto en física, P igual ρ por G por Z, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí van bien? Ya. Acá viene el truco, miren, ¿no? Viene el truco. Trabajamos en el sistema CGS absoluto, CGS, centímetro gramo segundo, absoluto quiere decir con masas, ¿de acuerdo? Con masa, no con peso, sino con masa. Entonces, la presión en el sistema CGS absoluto en dinas centímetro cuadrado será que la densidad, ¿no? Está ρ, la densidad del mar, supongamos que es 1.024, porque por ahí 1.024, 1.025, por ahí anda. Entonces 1.024 gramos por centímetro cúbico, gramos masa se entiende, por la gravedad, ¿cuánto es? 980 centímetros. Pues bueno, ahí está. ¿Por cuánto? Por Z, como es, acá dice 1 metro, quiere decir que son 100 centímetros. ¿Hasta ahí la siguen, chicos? A ver, quiero escucharlos. ¿Siguen el Sí. procedimiento? Ya. Siguen las unidades, ¿no? Ya. Entonces, miren miren el truco que hacen, ¿ah? 1.024 lo ponen acá y después esto lo juntan como 0.98, 0.98 y el 10 a la quinta lo dejan en paréntesis. Miren, ¿ah? Lo que hacen. ¿Se encuentra? 1.024 por 0.98 y acá, entre paréntesis, 10 a la quinta, dina centímetro cuadrado, que son las unidades que salen de acá, ¿no? Dina centímetro cuadrado. Muy bien. Entonces, si ustedes agarran su calculadora y ponen 1.024 por 0.98, ¿cuánto sale más o menos? Muy aproximado. Es 1, pues, ¿sí o no? 1.024, un poquitito mayor, más que 1, por un poquitito menos de 1, sale 1, muy aproximadamente. Y a este 10 a la quinta dina sobre centímetro cuadrado se le llama decibar. Se le llama decibar. Quiere decir, en términos sencillos y prácticos, quiere decir que si ustedes tienen una columna de agua, de mar, de 1 metro de profundidad, ¿cuánto será la presión ejercida por esa columna de agua, de mar? Es 1 decibar. 1 metro, presión de 1 decibar. 2 metros, 2 decibares. 3 metros, 3 decibares. ¿Se dan cuenta de la jugada? ¿Qué observan de peculiar? A ver. ¿Qué me dices, Hurtado? ¿Qué observa de peculiar en esa fórmula? Hurtado, ¿qué observa de peculiar en la fórmula? Me la tapó la fórmula. Sí, no, pero ¿qué observas ahí? ¿Qué observas? Que cuando la No columna puedo, es 1 metro de agua de mar, ¿cuánto es la presión? ¿Cuánto es la no presión? puedo verla porque ha puesto el tilde. No, si acá está bien, acá se nota. ¿Cuánto es? 1 metro de profundidad, ¿qué sale? 1 decibar. Por lo tanto, si fueran 3 metros, ¿cuánto serían? 3 decibar. Y si fueran 50 metros, 50 decibar. ¿Se dan cuenta la jugada, chicos? ¿Se dan cuenta la jugada que han hecho? O sea, están intercambiando presiones con profundidades, pero en esas unidades específicamente. O sea, quiere decir que en oceanografía, hablar de profundidad en metros o presión en decibares es lo mismo. Numéricamente es lo mismo. Yo digo, hay profundidad de 200 metros, 200 decibares, ¿no? Bacán, ¿sí o no? 300 metros, presión 300 decibares de frente. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que no tengo que estar pasando a atmósferas, a PSI, ni nada de milímetro de mercurio, ni nada de toda esa cuestión que estudiamos en física. Nada que ver. Los oceanógrafos trabajan todo en decibares. ¿Y cómo se define el decibar? En definición, 10 a la quinta dinas sobre centímetro al cuadrado. Por definición. ¿De acuerdo?
O sea, no es que demuestro que, no. Por defino. El decibar como 10 a la quinta DIN centímetro cuadrado. Punto. Y se acabó. Entonces es en sistema CGS. ¿Se dan cuenta? Si esto lo hacen en MKS no funciona. En CGS sí funciona. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en oceanografía, como alguna vez les comenté, las unidades originarias, primarias, si quieren así, son las unidades en el sistema CGS. Igual que en acústica, ¿se acuerdan en acústica también? Se trabajaba con unidades CGS, ¿no? Entonces, esa es la figura, ¿no? ¿Está claro? Entonces, de esa manera nosotros podemos trabajar fácilmente. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo? Un decibar es 10 a la quinta. En meteorología vimos que usaban el milibar. ¿El milibar cuánto sería entonces? A ver qué me dicen algunos de ustedes por ahí. Juan Carlos, ¿qué sería el milibar? Juan Carlos. Valenzuela, a ver qué me dices. ¿Cuánto sería un milibar entonces? Pero Pablo, te escucho. ¿No se oye, padre? Ay, Dios. A ver, ¿alguien más por ahí? Carlos Eduardo Arias, ¿qué me dices? Arias. Sí, ingeniero. A ver, Arias, dime. Si un decibar es 10 a la quinta DIN centímetro cuadrado, ¿cuánto sería un milibar? Ahí tienes, transforma esto. Un decibar sería 10 a la quinta. Un centibar, ¿cuánto sería? 10 a la cuarta, ¿sí o no? Uno menos. ¿Y un milibar cuánto sería entonces? 10 al cubo. Claro, se dan cuenta. Entonces, de esta unidad de acá del decibar, sale también el milibar, que es el que utilizan en meteorología. ¿Se acuerdan las presiones atmosféricas? ¿En qué lo dábamos? En milibares, en la unidad tradicional, o si no, ya transformando la unidad SSI en hectopascales. ¿Se acuerdan? O sea, el hectopascal y el milibar es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, numéricamente hablando, ¿no? El hectopascal viene a ser la versión SI, ¿no? Pero en oceanografía no existe la versión SI, de frente decibares y se acabó. O sea, no, en oceanografía no creemos en que el SI, que hay que adaptarlo, no han adaptado nada. Inclusive en acústica submarina usaban el microbar, ¿se dan cuenta? O sea, el 10 al cuadrado. Entonces este bar y el bar. ¿Y un bar cuánto sería a propósito? ¿Qué me dices, Hurtado? ¿Cuánto sería un bar? Ah, un bar, ¿cuánto sería? En DIN a centímetro cuadrado. Si un decibar es 10 a la quinta, un bar, ¿cuánto sería? A ver, alguno de ustedes, ¿cuánto sería? ¿Qué pasa, chicos, tan lentos en matemáticas? ¿Cuánto sería un bar? ¿Qué pasó? Sería 10 a la sexta, pues, ¿se dan cuenta? Si 10 a la quinta es decibar, la décima parte quiere decir que un bar será 10 a la sexta. Un bar es 10 a la sexta, un decibar 10 a la quinta, un milibar 10 al cubo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y así, ¿no? Y si van al microbar sería una DINA por centímetro cuadrado. Y eso es lo que utilizaban en acústica antiguamente, una DINA por centímetro cuadrado. Y ya lo han dejado a partir de la década del 70, dejaron utilizar eso y utilizaron pues, el micropascal. Entonces miren todo el menjunje de unidades que se arman y todo es a partir del sistema CGS. Todo en acústica usaron el CGS. En meteorología usaron el CGS. Y en oceanografía siguen usando el CGS, pues, o sea, no, ni siquiera por eso lo han dejado. No lo han dejado. Ahí está. Entonces, presión de una columna de agua de 1 metro es un decibar. ¿Quedó claro el asunto?
¿Se entendió? A ver, Carol, ¿qué me dices? Carol, Sí, ingeniero. a ver, ¿qué me dices? Que entonces, si tienes 20 metros de profundidad, ¿cuál será la presión? 20 decibarios. 20 decibelios. Pero mucho ojo, esto funciona solamente en el agua de mar. ¿Por qué? ¿Por qué funciona, ve, Carol? ¿Por qué funciona solo en el agua de mar y no funciona en el agua común y corriente? ¿Por qué no es tan exacto en el agua común y corriente? En el agua dulce, llamémosle así. Por la densidad. Ya. ¿Qué tiene la densidad? Dime. ¿Cuánto es el Es valor de la mayor. densidad del agua La dulce? densidad es mayor. En agua dulce, Claro, ¿cuánto es la densidad en agua dulce? Agua limpia se supone, ¿no? ¿Cuánto es, chicos? no me acuerdo. ¿1? ¿No? 1, pues, por definición. 1.024. Claro, en el agua dulce es 1, 1.000. 1, exacto, por definición. Entonces, como el agua de mar es 1.024, es que este producto de acá, 1.024 por 980, acá está, 1.24 por 0.98, este se aproxima a 1. ¿Qué pasaría si fuera 1.0? ¿Se cumpliría que sea 1 exactamente? ¿O muy aproximado a 1? Ya la aproximación ya no se da. ¿Por qué? Porque acá miren este 0.24 ya este está aumentando. Y con 1.00 ya no va a estar tan cerca de 1. Entonces, por eso que esta aproximación de decibar, de presión y altura en el agua de mar, solamente funciona para agua de mar, nada más. No se utiliza en hidráulica, no se usa. ¿Se dan cuenta? Yo le digo a un hidráulico en decibares y me dice, ¿es una broma o qué, no? Ellos nunca usan eso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces ellos no usan esa presión en decibares. Solamente en oceanografía trabajamos nosotros con decibares. Es una unidad antigua, claro que sí, pero se sigue utilizando. Entonces, por ese motivo, ustedes habrán notado de que yo indistintamente hablo de presiones o hablo de profundidades. Le digo la profundidad en metros, le digo la presión en decibares y le estoy diciendo lo mismo, indistintamente. Cosa que en física no existe, ¿no? En física no hay eso, pero en oceanografía sí, se trabaja indistintamente. Por eso cuando dice uno el perfil de temperatura, puede ser el perfil de temperatura versus profundidad, como puede ser el perfil de temperatura versus presión. Da lo mismo, ¿no? Pero siempre y cuando estén decibares. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? A ver, con toda confianza, dígame. ¿Qué me dices, Córdoba? ¿Se entiende claro? Sí, está claro, ¿no? O sea, de dónde viene, cómo sale. Entonces, repito, es una unidad CGS antigua, pero que se continúa utilizando. ¿Por qué? Porque es práctica, pues. Es como el sigma T también, que es un sancochado ahí, pero al final es práctico. Funciona, ¿no? Una unidad práctica. Ya, vamos a ver entonces ahora un concepto que es muy importante, que viene a ser el concepto de estabilidad. Estabilidad. Entonces, miren, si la densidad aumenta con la profundidad, dice la estabilidad es positiva. Si disminuye con la profundidad, la estabilidad es negativa. ¿No? Ya. ¿Cómo se define la estabilidad? Por definición, 1 sobre sigma t, derivada de sigma t con respecto a z. Ay, ay, ay. Entonces ya la cosa se pone más complicada, ¿no? Entonces, acá, ¿qué cosa tenemos? Tenemos un gráfico de temperatura versus profundidad. Acá a la izquierda, ¿lo ven? Es para la misma zona, ¿no? Estación B. Ahí acá estaría pues la termoclina, ¿sí o no? Ahí están los valores numéricos, bien bonito. Ya está. Entonces sería, repito, sería la temperatura, que acá lo dice, ¿no? Temperature, depth, profundidad, ¿no? Va bajando acá, acá hay una napa, ¿no? ¿Ves? Hasta 40 metros, una napa de 40 metros. Esta es una napa oceánica, en la costa no se presenta esto. Entonces acá, la termoclina y acá. Entonces, si esta es la distribución y nosotros sabemos que la densidad es inversamente proporcional a la temperatura, la densidad, entonces el sigma t sale como si, acá está abajo el sigma t, ¿no? Sigma t con profundidad es al revés, ¿no? Ve. O sea, acá sigma t aumenta con la profundidad. ¿Se entendió eso de ahí?
¿Está claro? ¿Se acuerdan en la curva sigma t, las curvas cómo van? Aumenta la temperatura, aumenta la densidad, ¿no? Entonces, o perdón, disminuye la densidad, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que esta curva prácticamente es un reflejo de la otra, ¿no? Acá. Temperatura más fría, lógicamente densidad mayor, ¿no? Ahí está, densidad mayor. Y acá sería, esto sería la digamos, esto es la picnoclina, ¿no? Que viene a ser la termoclina simplemente expresada, pero como densidad, ¿no? Termoclina, picnoclina, ¿ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, antes de ver la estabilidad, ¿se entendió claro esa figura? ¿Se entendió? Ya. Entonces vamos a hacer un experimento ideal, tiene que prestar atención, ¿ya? Voy a decir que hay una parcela de agua. Una parcela de agua, ¿qué quiere decir? Es como si fuera un volumen de agua acá en una bolsa nylon delgadita, ¿no? Una bolsa nylon delgadita, con la condición de que esa bolsa nylon no permite que haya intercambio de calor. O sea, es como si fuera un termo. ¿Está claro? Repito, es una bolsa plástica delgadita, pero que no permite intercambio de calor. En termodinámica se diría pues que es una condición adiabática, de acuerdo, es adiabática, ¿no? Entonces no permite el cambio de calor. Listo. Supongamos que esta parcela de agua de acá, de la parte profunda, la subo a la termoclina, la subo acá a la termoclina. Pregunta, ¿cómo va a ser la densidad del agua que va a encontrar esta parcela acá, la bolsa? Alrededor de la bolsa, ¿cómo va a ser la densidad? ¿Menor o mayor? Ya. Tomo una bolsa de agua de esta zona de acá, la zona profunda, ¿de acuerdo? Una bolsa de agua aislada térmicamente. Muy bien. Esta bolsa la agarro y la coloco acá en la termoclina. ¿Cómo va a ser la densidad del agua dentro de la bolsa con la densidad del agua fuera de la bolsa? ¿Menor o mayor? Va a ser menor. O sea, quiere decir que la densidad dentro de la bolsa es mayor que el agua que está afuera, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo en eso? Chicos, Sí, ingeniero. ¿están de acuerdo, no? O sea, tomo la bolsa, repito acá, la coloco acá, entonces la densidad del agua que esté en la bolsa, porque viene de acá abajo, va a ser mayor que la densidad del agua que lo rodea. Pregunta, ¿hacia dónde se va a mover la bolsa? ¿Hacia arriba o hacia abajo? La rodeada de agua de menor densidad, ¿hacia dónde se va? La bolsa. Arriba. ¿Seguro? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Baja, pues, si el agua es de menor densidad acá, porque ahí está de menor densidad hasta acá. Quiere decir que la bolsa de acá va a regresar hacia abajo otra vez. O sea, en pocas palabras, si yo la subo a la bolsa vuelve a bajar. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro ese detalle? O sea, subo la bolsa y la bolsa regresa. Ahora, voy a hacer lo mismo, pero en la capa superficial. Ojo, tomo una bolsa de la capa superficial, que es de menor densidad, la coloco en la termoclina, donde hay agua de mayor densidad. Pregunta, ¿hacia dónde se va la bolsa ahora? Ya va. Sube, claro, porque tiene menor densidad y esto es de mayor densidad el agua que está acá, entonces el agua sube. En pocas palabras, bajo la bolsa, vuelve a subir, ¿sí o no? ¿Y acá qué sucede? Subo a la bolsa y vuelve a bajar. Uy, un momentito, entonces quiere decir que todas regresan a su posición original, ¿sí o no? Sube, vuelve a bajar a su posición original. Y esta de acá vuelve a subir a su posición original. Entonces, por eso es que a esta condición de acá se le dice una condición estable. ¿Está claro el detalle? O sea, ¿por qué? Porque el agua de superficie trata de mantenerse en la superficie y el agua de profunda tiende a mantenerse también profunda. No, en pocas palabras, pregunta, ¿podrá cruzar una parcela que está acá a la parte superficial? No. ¿Qué me dicen ustedes? Acuérdense de la zona de inversión. ¿Lograría cruzar? No, porque acá trata de subir y baja de nuevo.
Pregunta, una parcela de agua, una bolsa de agua, llamémosla así, de esta zona, ¿podría cruzar la termoclina e irse hacia abajo? No. Tampoco, porque hace este movimiento y otra vez regresa. Entonces, a esto se llama condición estable. Y acá se puede ver bien fácil, derivada de sigma t con respecto a z, o sea, derivada, cambio de densidad con respecto a la profundidad. Si es que esto aumenta, ¿qué signo tiene E? Si es que el cambio de densidad con la profundidad aumenta, como es la termoclina acá, ¿no? Está bien clarito. ¿Qué va a pasar con E? ¿Cómo va a ser? Mayor Positivo. que cero. Mayor. ¿Y cómo será entonces? Por definición. Es positivo, por lo tanto, ¿será qué? Estable. 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 Pues. Estable. ¿Se dan cuenta el detalle? Es estable. Y si es menor que cero, ¿cómo será? Inestable. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta clave, pregunta clave. En un perfil de temperatura, ¿dónde está la zona más estable? La máxima estabilidad, ¿dónde estaría? En el mar. En las aguas superficiales. La super- ¿En qué zona? O sea, tienes una columna de agua así como esta, ¿no es cierto? Así, listo. Pregunta, ¿dónde está la máxima estabilidad acá? En pocas palabras, ¿dónde es la derivada del sigma t con respecto a z máxima? ¿En dónde? Porque sería la estabilidad máxima, ¿no? ¿Dónde este sea máximo? ¿Dónde sería? Cambio de a sigma nivel t. del mar. ¿Dónde cambia más rápido el sigma t? Por la densidad. ¿En qué zona? La termoclina, pues. Entonces quiere decir que la zona más es... Un segundito, por favor. Tengo una llamada. Un segundo. Ay, disculpen, siempre me llaman a veces. Ya, entonces quedamos en que la zona de máxima densidad será o mejor dicho, la zona de máxima estabilidad será la termoclina. Está claro por ese motivo, ¿no? Está claro. Entonces, pregunta clave. Acá tenemos, miren este gráfico. En las bajas latitudes, o sea, cerca al ecuador, es esta curva roja. Esta es la temperatura versus profundidad, ¿no? Esta sería la termoclina. Y en altas latitudes es al revés, o sea, casi vertical. Pregunta clave, ¿dónde será más estable? ¿Cerca a los polos o cerca al ecuador? Cerca del Ecuador. Cerca al ecuador. Claro, cerca al ecuador porque la termoclina es bien marcada, ¿no? ¿De acuerdo? Acá, ve. Es bien estable. Pregunta clave, acá viene la pregunta de cajón. En la costa peruana, ¿cuándo es más estable? ¿En verano o en invierno? En verano. A ver qué me dicen los chicos. Contesten. En Tienen que verano. participar. En verano. Es en verano, por supuesto, porque en verano la termoclina está más marcada, pues. En cambio, en invierno esto está casi parado, así, ¿no? Peor todavía, en el mar peruano tenemos el problema del afloramiento. Entonces quiere decir que esto ya es inclusive forzado el movimiento. Es forzado. Entonces, por lo tanto, es inestable, ¿no? Es inestable, o la estabilidad es prácticamente casi cero, ¿no? En cambio, en verano hay estabilidad. ¿Por qué? Porque acá hay una termoclina. ¿Y en el niño cómo será? ¿Estable o inestable? ¿Qué dicen ustedes? Si le mandan agua caliente aquí encima, ¿qué va a pasar con la termoclina? ¿Estará más parada o más inclinada? A ver qué me dicen. Misma temperatura acá. Si ustedes meten más agua caliente, esto se va a estirar más hacia acá, ¿sí o no? Acá, así. Entonces la termoclina va a estar más echada acá. Entonces quiere decir que el agua es más estable, ¿no? Es estable. ¿De acuerdo? Entonces, en todo caso, definiremos que acá esta capa es como si estuviera aislada de la otra, ¿sí o no?
¿Se dan cuenta? O sea que la capa superficial y la capa profunda están como si estuvieran aisladas porque esta zona es muy estable, la zona de la termoclina, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que en los modelos matemáticos hay modelos de una capa que le llaman, que asumen que solamente trabajan con esta parte de acá o simplemente asumen que la temperatura es casi constante, y modelos de dos capas. El modelo de dos capas tiene una capa superficial y otra capa profunda, independientes, y la dinámica de las ecuaciones ya no es con una capa, sino con dos. ¿Está claro ese detalle, el asunto de las dos capas? ¿La captaron o la explico de nuevo? A ver, dígame. De nuevo, ingeniero. Ya, ok. Mira, entonces, si acá tiene la termoclina muy estable que impide que se mezclen estas dos, ¿sí o no? Impide. Entonces, hay modelos matemáticos que asumen simplemente que acá hay una capa y debajo hay otra. A eso le llaman modelo de dos capas, ¿de acuerdo? Las ecuaciones son mucho más complicadas, ¿no? Para propagaciones de ondas y todo lo demás. No se olviden que las ondas Kelvin, se acuerda que es en la termoclina, ¿no? Las propagaciones de ondas y todo lo manejan con la termoclina, en fin, se abre una galleta ahí de la... ¿Se acuerdan de isoterma de 20 grados centígrados? ¿Se acuerdan en las propagaciones de ondas Kelvin? ¿No? Entonces asumen que hay dos capas para los modelos más avanzados, digamos así, ¿no? De dos capas. En la atmósfera también hacen lo mismo, asumen multicapas, ¿no? Hay pucha que es más complicado todavía la termodinámica, cómo interactúan, es toda una galleta, todo un lío. Entonces, en el curso de nosotros vamos a tomar solamente una capa, nada más. Vamos a asumir que el océano es, digamos, de una sola capa, ¿no? Es como ignorar la termoclina cuando nosotros hagamos los modelos de dinámica, ¿no? Los flujos que hay ahí, en fin. Vamos a asumir simplemente que hay una capa nada más, no dos, porque las ecuaciones son demasiado complicadas. Eso se hace en posgrado, en fin, me chupé todo eso también cuando me enseñaron. Unas tremendas ecuaciones, todo un show. Entonces, eso es lo que se llama la estabilidad. Como ven, no es nada del otro mundo, ¿no? Simplemente es cuestión de razonar un poco. A esa bolsa de plástico, que les he supuesto que es, digamos, es una bolsa que no deja intercambiar las temperaturas, o sea, es adiabática, en oceanografía y en meteorología, en ambos le llaman parcela, parcela. O sea, cuando dicen parcela de agua o parcela de aire, están asumiendo que es un volumen de agua o de aire que está aislado térmicamente, ¿de acuerdo? No permite el intercambio de calor, por lo tanto, en termodinámica dirán que es una parcela adiabática o es un movimiento adiabático, ¿no? Entonces, como lo dirían en términos ya técnicos muy, muy sofisticados, dirán un movimiento adiabático de la capa inferior a la termoclina, entonces se desarrolla un equilibrio estable, patacúfete, ¿no? ¿Qué? Entonces ustedes no, la terminología es complicada, pero si les explico con la bolsa de plástico, creo que todos ustedes la han captado, ¿sí o no? Que la bolsa, la sube acá y vuelve a bajar, ¿no? Las zonas más inestables están, como pueden ver ustedes acá, en la zona ártica, en zonas altas latitudes. ¿Por qué? Porque no se olviden que en la zona ártica y Antártida también acá hay hielo, ¿sí o no? Ese hielo, ¿qué va a hacer en el agua de acá? ¿Qué haría el agua en la capa superficial? ¿Qué haría acá? ¿Qué va a producir, chicos? Chicos, si tengo hielo flotando por acá, ¿qué va a pasar con la capa superficial? Comparada con las que están más abajo. Ahí lo están viendo en la figura. ¿Qué sucede? Sea inestable. Claro, pero la temperatura, ¿qué le va a pasar? Se enfría, pues, por supuesto. O sea, este enfriamiento de acá no es porque lo he hecho en el dibujito, no, es porque en la Antártida y en el Ártico, acá hay hielo flotando. Ese hielo hace que toda esta capa de acá se enfríe en la parte de arriba, ¿te das cuenta? Entonces, por eso que tiene esta forma. Y si tiene esta forma de cajón, es inestable, pues, es inestable, ¿se dan cuenta? Entonces el agua acá se hunde. ¿Se acuerdan que hemos visto eso del agua que se hunde en la Antártida y el agua antártica intermedia? ¿Se acuerdan, sí o no? La agua antártica intermedia que venía con oxígeno hundiéndose por la Antártida. Ese es por eso, pues, porque acá el agua es inestable. Es más fácil que se hunda, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la situación, ¿no?
Por eso es que el agua antártica intermedia se hunde en la zona antártica y llega inclusive a la costa peruana y cubre en realidad toda más allá de 700 metros de profundidad, cubre todo el Pacífico, ¿no? Claro, proviene de ahí, pues, del hundimiento este, ¿no? En el mar de Weddell, para ser precisos, ¿no? Entonces, ese es el asunto de la estabilidad y de la inestabilidad. El mismo concepto, Myron, va a haber, exactamente el mismo no, concepto, no se ha usa en habido meteorología, pero ahí es Salva, ¿no? más complicado todavía. Ahí sí que es más complicado, porque no se olviden que la atmósfera puede haber aire húmedo y aire seco, y el comportamiento es diferente. Entonces, por eso cuando estudian meteorología, llevan lo que se llama termodinámica de aire seco y después llevan termodinámica de aire húmedo. Entonces es mucho más complicado. En meteorología, en oceanografía es más simple, ¿no? No hay tanta complicación. En física no aparece nada de eso, sencillamente. ¿Por qué? Porque son condiciones de laboratorio, pues, ¿no? Entonces, a nadie se le va a ocurrir esto. Ellos no están acostumbrados a trabajar de esta manera. Bien, vamos a ver acá, ya. Vamos a ver qué cosa es una condición barotrópica, ¿cierto? Y una condición baroclínica. Entonces, ¿qué sucede acá? Hagan de cuenta que estas es las isóbaras, lo que están en negro, las presiones constantes, entre ellas la superficie del mar también, las líneas de presión constante, ¿no? Se vendrían a ser las isobáricas, las negras, y las azules son las líneas de densidad constante con la profundidad, ¿no? Va aumentando, no le he puesto valores para no meter tanto problema. Entonces, cuando las líneas o la superficie de las isóbaras son paralelas en todo momento a las de densidad, como ven acá las negras y las azules, entonces se dice que la condición es barotrópica. ¿Está claro? ¿Se entendió? Repito. Cuando las líneas de presión o isóbaras son paralelas a la línea de densidad, se habla de flujos barotrópicos, que es el más sencillo para trabajar, digamos, el flujo barotrópico. O a veces dicen componente barotrópica también, ¿no? En cambio, cuando se cruzan, o sea, cuando la línea de presión y la línea de densidad se cruzan, como ven acá, como una X, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren cómo se cruzan, ¿no? Entonces, y acá está menos denso, acá está más densa, ¿no? Entonces, en ese caso, se dice que la condición es baroclínica. Baroclínica. ¿Está clara la terminología? ¿Está claro? ¿No? Entonces, como ven, la relación es inversa, ¿no? Porque acá más presión, más altura y menor densidad. Y acá, menor presión, mayor densidad, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver después, más adelante, cuando veamos la dinámica, ¿no? Entonces, se dice que la condición es baroclínica. ¿Está clara la terminología a qué me refiero entonces? Hagan de cuenta acá que este es como si fuera un pastel y que ustedes lo doblan así con la mano, ¿no? Lo apretan por un lado más que por el otro y se dobla todo y siguen siendo paralelas. Entonces, condición barotrópica, condición baroclínica, ¿de acuerdo? Entonces, ese es normalmente el agua que está debajo de la termoclina asumen que es flujo barotrópico, ¿no? Es un flujo barotrópico. En cambio, la que está en la zona de mezcla le dicen condición baroclínica. Eso lo vamos a ver más adelante. Simplemente quiero que conozcan la terminología que se usa simplemente, ¿no? Acá tenemos la diferencia, miren, acá está la profundidad, el eje X viene a ser digamos, el desplazamiento, ¿no? Acá el eje X. Condición barotrópica, ¿qué observan de peculiar en la condición barotrópica? ¿Cómo es el flujo? Paralelo. Claro, es uniforme, ¿sí o no? Porque mira, la misma vector de velocidad acá, es el mismo vector. La velocidad no varía con la profundidad en un flujo barotrópico, por eso que lo usan en aguas profundas, ¿no? O sea, debajo de la termoclina, ¿no? En cambio, encima de la termoclina se presenta esto, por los vientos, ¿no? Ve. Entonces hay dos condiciones, barotrópica y baroclínica. Si nosotros vemos en este dibujo de acá, el flujo barotrópico sería el que está acá abajo, acá abajo, ¿no? Velocidad constante, mientras que acá, en la capa superficial, aparecerá la condición baroclínica. ¿Está claro esa terminología, chicos?
Ya, entonces vamos a ver si lo entendieron, ¿ya? A ver quién pasa por aquí. Vamos a ver, Arias, ¿estás por ahí? Arias. Sí, ingeniero. A ver, Arias, dime. Antes que nada, ¿qué cosa es una condición barotrópica? Son cuando las curvas de densidad y presión son paralelos. Paralela. Muy bien. ¿Y cómo es la velocidad en ese caso? Si tienes un flujo barotrópico, entonces, ¿cómo sería la velocidad? Acabamos de ver el dibujito. Constante. Sí, acá está, ¿no? Mira, ve. Ahí está, ¿no? Barotrópico. Constante, ¿no? O uniforme, a veces le llaman flujo uniforme simplemente, ¿no? Es una velocidad constante, ¿no? Está muy bien. Entonces, y a ver qué me dice Carol. Carol, ¿qué me dice del flujo baroclínico? Es Carol, cuando las líneas, sí, cuando las líneas de presión y la densidad se cruzan. se cruzan ya. ¿Y cómo sería la velocidad? em, es distinta Sí, por pero los vientos. ¿cómo sería un flujo baroclínico? Aquí lo tienes. ¿Cómo lo dirías? Va descendiendo. Va a descender, claro, la velocidad disminuye con la Ujú. profundidad. ¿De acuerdo? Entonces es un flujo baroclínico. Pregunta, ¿cuál de los dos es para debajo de la termoclina en los modelos? ¿Es El barotrópico o baro- baroclínico? Debajo de la termoclina. barotrópico, Ajá, barotrópico. Y encima de la termoclina, el baroclínico. el baroclínico. Claro, porque acá está pues, la acción de los vientos, ¿no? Te das cuenta de la fricción de los vientos, ¿no? ¿No? O sea, los vientos se empujan acá y esto va, y como hay fricción también interna, va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces se le llaman condición barotrópica, condición baroclínica. Nosotros no vamos a entrar en la parte matemática de esto porque es todo un rollo, ¿ya? Pero vamos a simplemente que ustedes conozcan la terminología. Cuando escuchen flujo barotrópico, allá, velocidad constante o uniforme, ¿no? Estamos asumiendo condiciones barotrópicas, dicen, ya, entonces ya al ojo, ya se trata de esto. Si estamos asumiendo condiciones baroclínicas, ya se refiere a esto, ¿no? Pero sin necesidad, como les digo, de ir pues al aparato matemático, porque todo esto es un rollazo. O sea, yo tenía un amigo que estaba haciendo justo una tesis sobre inestabilidad baroclínica y todo, que bueno, sin comentarios, ¿no? Entonces acá tenemos un resumen, tenemos el flujo barotrópico, he visto en 3D, miren, más simpático, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí está la presión y las isóbaras y las líneas y las isopignales, acá está en francés y en inglés inclusive, ¿no? Isóbaras, isopignales, ¿no? Ahí está, paralelos, ¿no? Y acá también, ¿ves? Es como una torta que lo hubieran inclinado. En cambio acá, ustedes pueden ver fácilmente pues que se cruzan, ¿no? Miren, ve, las isóbaras que están en negro con las isopignales que están en gris, en celeste, perdón, entonces se cruzan, ¿de acuerdo? Entonces es diferente. Acá tienen inclusive las isóbaras y las isotermas, ya viéndolo desde el punto de vista de temperatura, porque la densidad y la temperatura son casi lineales, entonces acá pueden ver porque la presión y la temperatura se cruzan. Esto lo vamos a ver más adelante cuando vean los flujos, cómo cambian, ¿no? Cómo varían, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Y acá terminamos. Tenemos flujos estables, inestabilidad baroclínica, simplemente para ver el dibujo nada más, no vamos a entrar, como le digo, a más detalles, ¿no? Un flujo estable sería este, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, sigue avanzando, no hay ningún problema. Pero este de acá ya se pone inestable, ¿no? Este de acá, miren, ven. Miren cómo cambia, como una S acá, ¿lo ven? Ven, ¿de acuerdo? Una S invertida, ¿no? Es diferente. Entonces esto de acá hace de que esto de vuelta, ¿no? Acá. Entonces se genere inestabilidad, mientras que este es un flujo estable. Todo esto lo pueden estudiar matemáticamente y se le llaman inestabilidad de baroclínicas, en fin, y bueno, tiene su nombre que es todo un rollo, ¿no? ¿De acuerdo? Ya.
Les tengo que dar sus notas, ¿verdad? Antes que me olvide, ¿no? Vamos a ver acá. Como les dije, o sea, acá terminamos porque el día de mañana vamos a ver esta parte, ¿no? Información científica, así como lo he hecho con el otro grupo. Entonces vamos a verlo con calma, ¿ya? Miren, como les dije, tareas y foros, el promedio de todo eso ha formado una nota que peso 1. Y les avisé con tiempo. Y más bien, el examen es peso 2. O sea, examen peso 2 y promedio de foros y junto con las tareas, peso 1. Ya, entonces, a ver, ¿quiénes están acá antes que nada? Vamos a ver, porque si no, porque voy a leer acá para todo, porque hay un grupo también que son de la A que están metidos acá, ¿no? Entonces, han hecho un sancochado acá, ¿no? Ya, entonces voy a leer solamente a los que están nada más. Helio, Guillén, ¿no es cierto? Guillén, a ver, atento, atento. ¿Dónde está Guillén? Ingeniero. Sí, a ver, no, estoy buscándote acá. ¿No? No, pues estoy leyendo la A, que burro, me pasé también. Ya, Guillén, tienes 13 de nota, ¿ya? Esa es la nota de acta, porque ahora voy a llenarla. Después está Arias. Arias, tienes 12, ¿ok? Está Córdoba, David Córdoba, ¿dónde estás? Acá estás, David Córdoba, tienes 11. Después está Brandon Hurtado, a ver, vamos a ver por acá. Ajá, Brandon, tienes 10, ¿de acuerdo? No has presentado todos los trabajos. Después está Pedro Pablo Valenzuela. Valenzuela acá estás, tienes 11. Y por último está Ramírez Córdoba. Carol, estás con, a ver, ¿dónde estás? Tienes 12, ¿ya? Esas son las notas. Entonces lo voy a pasar. Sí, hijo. Yo sí he presentado todos mis trabajos. A ver, déjame chequear un momentito. Tareas, Brandon. A ver, de repente, ¿qué ha pasado acá? Me confundo con tu nombre siempre, Brandon. Es Hurtado, es tu apellido siempre. Hurtado. Sí, has presentado todos los trabajos. En las tareas sí has presentado todo. Y en los foros, a ver, de repente me equivoco. Vamos a ver por si acaso. Acá. Hurtado. Así has presentado todo, qué raro. ¿Qué ha pasado? Entonces, de repente en el examen le da mal. A ver, un momentito, si me ha pasado. Hurtado, Pérez, Brandon, tienes 10. En el examen. En el examen tenías 9 nada más. Por eso es. O sea, el examen te ha bajado. Pero en el promedio de prácticas tenías 13. O sea, estabas bien, ¿no? Promedio de prácticas y todo lo demás tenías buena nota. Entonces ahí ha sido que has fallado. ¿Está bien? ¿Alguien más? Córdoba, déjame ver un momentito. Córdoba, acá estás. Tienes 11 en el examen. Córdoba, Guamán. Ingeniero. Promedio de Guillén práctica. Gastelum. Gastelú. Tu apellido, Gastelú. ¿Pero está Gastelú acá? ¿Eres tú? Guillén Gastelum, Guillén Gastelum. Guillén, pues mucha, dime Guillén. ¿Cómo te voy a ubicar? Tienes 13, 12, examen 13, promedio 12, entonces tienes 13. Valenzuela, ingeniero. ¿Ya? Ok, chicos, entonces el día de mañana continuamos ya con la parte de formación profesional, porque no se olviden también que tienen pendiente esa tarea que les dejé de la área de mi especialidad, ¿no? Cuidado, que la fecha vence el 30 y ese trabajo es largo. Como les dije, Ingeniero, buenas noches. Disculpe, el alumno de la torre. Disculpe que le corte. no, pues hijo, miren, tienen que estar atentos, pues no se pasen, ya esa costumbre tienen, no puede ser, pues. De la torre, tienes 12, 11, tienes 12. 12. 12. Sí, Ya, ok, ingeniero, gracias. lo que ven acá. Ya, les decía que no se olviden que tienen que presentar ese trabajo de las áreas de mi especialidad, ¿no es cierto? Y se presenta entre dos, pero lo pueden presentar en uno, digamos, por ejemplo, el alumno Pepito y Jaimito, están juntos. Entonces lo presentas, por ejemplo, en la nota de Pepito, pero en el papel, en el documento mismo del trabajo,
ahí ponen el nombre de los dos, entonces yo le pongo la misma nota a los dos. ¿Está bien? ¿Ya? Es entre 2 nada más, no es entre 10, por si acaso. ¿Ya? No se olviden que ese trabajo demora, yo sé lo que le digo. Miren, yo el 30 la fecha y se acabó y se cerró. Entonces, que después no digan que no, que un día más, 2 días más, no, se acabó. Entonces tienen 15 días prácticamente para hacerlo. ¿Está bien? Ya chicos, entonces el día de mañana continuamos con lo referente a la información científica. Vamos a empezar con libros, después vamos a ver también los journals, vamos a ver los newsletters, etcétera, las revistas, etcétera, etcétera, para que ustedes estén muy bien informados y también de en qué consisten los grados académicos. Ustedes deben conocer muy bien de qué cosa es un doctorado, una maestría, ¿no? Un bachillerato, una licenciatura, en fin, todo eso tenemos que informarles en forma, digamos así, bien objetiva, porque se supone que esa es información ya de formación profesional. Lamentablemente ninguna universidad en este tipo de formación y a la final hay problemas, pues, ¿no? Es un caos. Entonces, por eso es que yo me preocupo de orientarles a ustedes, ¿no? Y lo mismo también he hecho cuando enseñaba en la Universidad de Ingeniería, que había enseñado como 40 años, desde el 7-6, imagínense. Entonces, siempre hacía ese tipo de trabajos y todo, y a la final eran alumnos del 10º ciclo y les juro que después que me encontraban de años, todos me daban las gracias por el trabajo, porque les sirvió mucho para poder orientarse, ¿ya? Entonces, ok, entonces el día de mañana a las 9:40 creo que es, ya ni me acuerdo qué hora. A ver, déjenme ver por si acaso no voy a llegar tarde también, porque soy medio despistado a veces. Vamos a ver, por aquí debe estar. Papeles y más papeles tengo acá. Ahí, sí, acá está. 9:40 es, ¿ya? 9:40 nos vemos, entonces vamos a ver todo este asunto de la información científica y tecnológica. En pocas palabras, cómo estar al día como profesionales. ¿De acuerdo? Ok. Listo, nos vemos entonces el día de mañana.